vientos de 250 kilómetros por hora. Ráfagas enormes doblegaban hasta el árbol más robusto. Era la madrugada del 18 de septiembre de 1974, cuando la pesadilla comenzó para los pobladores de la zona norte de Honduras. El huracán Fifi era como un remolino poseído por un demonio que amenazaba con destruir todo lo que estaba a su paso. Yo tenía un negocio de una carnicería que lo perdí todo. Todo se perdió todito. Perdí animales, se perdió todo porque mi casa inundó. La verdad, yo solo escucho huracán Fifi, hace 40 años lo recuerdo. A 40 años de la tragedia, Carla recuerda ese episodio como si hubiera sido ayer y está grabado en su memoria como un espantoso recuerdo que la acompañará hasta el día de su muerte. En un momento del alboroto nos esparcimos, a mí me arrebataron porque yo iba cruzando por una acera, había entrado en esos días un tractor como que a reparar la quebrada que quedaba continua en la casa nuestra y me iba a agarrar un remolino, me agarraron del pelo y me llevaron los vecinos hacia una escuela que hay en la Fecitrán. Ahí estuve como 4 días. Tuve una hermana que nunca más volvimos a ver porque no supimos de ella, nadie nos dio información hasta la fecha. No tengo una información completamente clara qué pasó con mi hermana, si realmente está desaparecida, si realmente murió, si se ahogó, si alguien se la quedó, no sabemos exactamente qué pasó con ella. Honduras nunca se había enfrentado a un desastre de tal magnitud. El huracán Fifi destruyó el Valle de Sula, el Valle de Leán y el Valle de Aguán. Pero hubo una ciudad que sufrió los azotes del huracán Fifi más que cualquier zona del territorio nacional. El panorama era como observar una película de terror en una ciudad fantasma. Parecía como haber encontrado la ciudad perdida del Atlantis, pero estábamos en Choloma, en la zona de mayor crecimiento industrial. No quedaban más que escombros. Prácticamente perdida quedó, porque no ajustaban enterrar las personas en esa línea. Mi hermana quedó traumada, porque una de las trabajadoras de ellos, porque ellos tenían negocio allí, andaban reconociéndose, y ellas reconocieron cuando la gente que vino a ayudar los abría y les tiraban gasolina y les echaban fuego. La única alternativa que tuvimos con unos vecinos y unos amigos, que los hijos los tenían como a una cuadra de la pavimentada, me fui a conseguir unos botes plásticos, les tapé bien la rosca, los apreté bien y conseguí unas tablas y unos lazos para amarrar y hice 2 balsas. Un lazo yo me lo amarraba en la cintura y el otro lo dejaba en la carretera. Cuando yo llevé las balsas, empecé a montar las niñas. Las pérdidas en las cosechas alcanzaron hasta los $900 millones. El saldo de este asesino fueron al menos 142,000 damnificados que se refugiaron en escuelas, hospitales y albergues. El huracán Fifi cobró la vida de más de 8,000 personas que fueron arrastradas por las despiadadas corrientes, de las cuales no pudieron escaparse. Otros desaparecieron sin dejar rastro alguno, como si la fuerza de la naturaleza se los hubiera tragado, dejando a un centenar de familias con un luto eterno. Hubo destrucción de edificios, destrucción de casas, inundaciones tremendas y situaciones pues que provocaron una verdadera emergencia, no solo en La Ceiba, sino en todos los lugares donde este fenómeno climático afectó nuestro país. Poco a poco, el sol volvía a brillar en Honduras, una nación tratando de recuperarse. Habían pasado ya 24 años desde la tragedia del huracán Fifi, cuando el mortal poder de la naturaleza lanzó nuevamente su azote contra Honduras. Esta vez el villano de la película llevaba por nombre Huracán Mitch.
Ese año, el segundo huracán más mortífero del Atlántico había tocado el suelo hondureño. Su fuerza era letal. Era fácil sucumbir cuando sus fuertes vientos soplaban. Nadie podía escapar de su furia. Yo recuerdo que se empezaba a oír las noticias. Nos agarró de imprevisto. Las maneras de prevenir no eran tan avanzadas como ahora. Las actividades que me correspondieron para ese periodo fueron de bastante arduo trabajo, en horas de la madrugada, en horas de aproximadamente una labor de 48 horas continuas, de poder evacuar personas, de estar pendiente por proteger vidas y proteger los bienes. Ya habían pasado 24 horas desde que la tragedia había comenzado y los pobladores empezaban a contar en regresiva. La catástrofe era tan grande que muchos pensaban que estaban viviendo los últimos minutos de sus vidas. Miraban cómo los ríos se llevaban sus hogares sin piedad, arrastrándolos como si tuvieran el peso de una pluma. Muchos aún no superan esta pesadilla. Haciendo algunas partes de prevención, la gente ponía en riesgo su vida y se dieron algunos casos en los cuales, aún estando la presencia policial, curiosos llegaban a ciertos lugares y ponían en riesgo su vida, y creo que se dieron algunos incidentes que personas se los llevó la corriente. Fue terrible porque fue una llena que llevaba árboles, derrumbó árboles y todo, se llevó como 8 casas de ahí de la orilla, y lo que pudo valer es que ahí el río ya rompió por otro lado, quedó la colonia en 2 partes, es como se llama, aislada, ¿va? El río por un lado y por el otro, nosotros estamos aislados ahí, ¿va? Porque eso fue terrible. Unas mujeres que habían parido en la noche, tuvimos que sacar las de bracetas para afuera porque nos albergaron en las escuelas de Naco. El Mish entró en Honduras como un ladrón sin permiso y con solo 2 días de haber llegado al territorio hondureño ya había provocado 460 milímetros de agua, lo que equivale a la lluvia de 212 días consecutivos. Arrasaba sin piedad con esta tierra que lo único que buscaba era el desarrollo. Yo recuerdo pues que hasta el aeropuerto de San Pedro Sula, cuando andábamos nosotros sacando gente en lanchas y sacando gente con tractores en colonias de esas que se inundan en esas áreas, pudimos ver que hasta el aeropuerto, toda esa área de La Lima, quedó completamente bajo agua y bajo lodo. Y nosotros estábamos junto con lanchas yendo para rescatarlas. Y eran como alrededor de unas 20 personas que estaban sobre un techo, y 5 minutos después que estas personas subieron a las lanchas, la vivienda donde estaban, el techo y la vivienda en general fue arrastrada por el agua. Y es impactante estar en la lancha, saber que hemos rescatado 20 vidas que en 5 minutos, si hubiésemos llegado 5 minutos tarde, 20 personas más hubieran perdido la vida. Su fuerza destructora causó estragos en los 18 departamentos del país, llevándose casas, edificios y miles de vidas humanas. Convirtió a las ciudades en ríos en cuyas corrientes flotaban los cadáveres y restos de cuerpos que eran arrastrados por las aguas. En diferentes áreas también se dieron situaciones en las cuales observábamos restos de cadáveres, partes de cuerpos, en los cuales era lamentable observar cuerpos desmembrados. Mencionar Huracán Mish es recordar que 1.500.000 personas quedaron damnificadas. Alrededor de 6.000 personas perdieron la vida y otras 8.000 quedaron desaparecidas, probablemente soterradas en el lodo, donde ya nadie pudo encontrarlas. La monotonía de un país fue abruptamente interrumpida por una catástrofe a nivel nacional. Ese 26 de octubre de 1998 es la fecha en la que el caudal de los ríos hicieron de las suyas. Esa tragedia vive en el seno de una nación que a 16 años todavía sufre las secuelas de ese desastre. Yo creo que ahora que lo que hay que reconstruir o construir son acciones preventivas
para evitar que estos fenómenos de repetirse vuelvan a provocar los estragos que provocaron. Una nación devastada por la brutal fuerza de la naturaleza. Los feroces huracanes azotaron a Honduras, atrasando su progreso en más de 50 años. El huracán Mitch y el huracán Fifi decoraron sus principales ciudades como películas de terror, donde el 80% de la estructura nacional quedó completamente destruida. Esto yo creo que nos pudo poner en perspectiva la realidad que vive Honduras, la vulnerabilidad que existe. Honduras es el país más vulnerable de América Latina en materia de fenómenos naturales. Está ubicado estratégicamente en la ruta de huracanes. La contaminación y la deforestación son factores que propician la actividad ciclónica. Se ha establecido en el país un sistema muy avanzado de monitoreo, de alerta temprana, que puede reducir ese impacto en la muerte. Pero también debemos de cambiar esa actitud de deforestación, esa actitud de dañar los bordos, esa actitud de generar que los cauces de los ríos o construir en zonas que son vulnerables. Las consecuencias de ambos huracanes todavía están presentes en las nuevas generaciones. Muchos lugares quedaron borrados del mapa con el paso de esos ciclones, categorizados entre la lista de los más mortales del siglo XX y cuyas huellas y heridas aún se mantienen abiertas en el corazón de una patria que fue golpeada por la fuerza de la madre naturaleza. Esta es una campaña de sensibilización unidos para reducir el riesgo urbano en conmemoración al 40 aniversario del huracán Fifi y 16 aniversario del huracán Mitch.